¿Cómo le va, Milei? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo Bien. estás? ¿Cómo estás vos? Todo muy bien. Es difícil eso opinar acá, ¿eh? No, porque hay tanta cosa variable y termina todo en lo mismo igual, ¿no? Es un desastre. Bueno, esta situación era absolutamente previsible. Sí. Digamos, el gobierno desde el primer momento erró el diagnóstico, erró en la instrumentación, con lo cual, digamos, solo un error podría haber generado un resultado distinto. Un error de comprensión. No, un error, que todo saliera mal. Se llama error tipo 2, que es cuando haces todo mal y te sale bien. La verdad que eso siempre tiene una probabilidad muy baja. El gobierno claramente apostó a eso, porque no acertó en ninguna de las cosas que hizo. Entonces, la realidad es que hoy Argentina, y esto es independientemente, digamos, de si siguiera Macri o, digamos, o que es lo más probable, que gane Alberto Fernández, Argentina, digo, se encamina directamente a un nuevo default. Es decir, Argentina no tiene las condiciones para repagar su deuda. Argentina por eso no consigue fondos en los mercados voluntarios de deuda y básicamente no cayó en default el año pasado porque la plata la puso el Fondo Monetario Internacional y tampoco hubo una hiperinflación el año pasado porque el Banco Central se gastó 20.000 millones de dólares que le dio el Fondo Monetario Internacional. Consecuentemente, ahora la situación fiscal no ha mejorado. Es más, ahora después del resultado del domingo, Macri, en lugar de ponerse los pantalones largos, digamos, o sea, hizo una actuación política en la dirección contraria, con lo cual, si no se cae el acuerdo con el fondo en esta revisión, lo hará en la próxima y, digamos, el default es inminente. Y si bajo esa situación se genera una corrida contra los activos argentinos, tenés una hiperinflación. ¿Otra vez? Sí. El peligro es default y hiperinflación. El default es casi inminente, porque Argentina no solo que no está cumpliendo con las metas del fondo, sino que además se va a separar, ya sea porque ha decidido lanzarse a una política fiscal expansiva y al mismo tiempo toda la descoordinación macroeconómica que está ocurriendo, lo que va a hacer es que el nivel de actividad, digamos, se resienta, con ello la recaudación. ¿Cómo juega la figura del candidato Alberto Fernández que puede llegar a la presidencia? ¿En el default puede hacer algo él? Pero es que el desequilibrio que tiene la economía argentina en el plano fiscal son de 5 puntos. Y de hecho, por ejemplo, cuando habla de la medida para el tema de los jubilados, eso incrementaría el déficit en 3 puntos más. O sea, ahí el gap que vos tenés serían 8 puntos del PBI, con lo cual lo único que haces es acelerar los tiempos para caer en default, porque nadie te va a financiar, el acuerdo con el fondo se te va a caer, digo, con lo cual digo, el default es inexorable, es inminente además. O sea, hay que ver cuándo el Fondo Monetario Internacional dice, bueno, basta, no te presto más, porque vos en lugar de hacer las cosas bien, las haces cada vez peor. ¿Puede pasar inmediatamente eso? Difícil. Yo creo que la revisión de septiembre Argentina va a conseguir un waiver. No sé qué es eso. Pero, digamos, en la última no pasamos. Explícale a Susana qué consiste el waiver, por favor. Es cuando vos con el Fondo Monetario Internacional tenés metas cuantitativas, entonces Argentina no las va a cumplir. Cuando no las cumplís, el fondo te puede cortar el financiamiento o te puede dar un perdón y es para que vos las cumplas más adelante. O sea, te vuelve a calcular los números y las tenés que cumplir más adelante. La verdad es que, digamos, o sea, no las vamos a cumplir en el tercer trimestre, menos en el cuarto, o sea, donde los gastos explotan. Con lo cual, la realidad es que si a eso le sumás lo que va a caer la actividad económica y por ende la recaudación, Argentina, digamos, no va... Digo, puede zafar esta revisión. La que sigue no, con lo cual el default es inexorable. Yo espero que me disculpe mi ignorancia, pero yo lo he visto varias veces a usted acá en este programa porque me gusta lo que hace. ¿Usted habló alguna vez de todo este desastre que recién acaba de mencionar para menos despertarnos las orejas? Es más, todo lo que pasó... No, porque yo nunca escuché a eso. ver, todo lo que pasó esta semana, hay un video de hace 8 meses en este programa donde lo describo tal cual ocurrió. Digo, no por nada, o sea, la semana pasada me bautizaron Nostradamus.
No, bueno. Bueno. Bueno, hay 5 artículos con esa Está bien, titulación. No, no está Digo, mal eso es un ¿qué? lindo nombre, por lo menos. No, no, Si está yo bien, me digo, o pusiera sea, Superman, ¿qué querés? no, digo, bueno, Me autopongo Superman. No, fueron 5 notas que salieron, o sea, yo digamos, o sea, porque digamos, me están preguntando, o Yo sea, le digo, estoy están todos los preguntando, videos pero- con... No, pero lo Sí, sí, dijo. sí, sí, Susana no sí, puede sí. mirar televisión todos los domingos. No, Tiene bueno. que cantar. No, está bien, pero yo digo, me preguntó, yo le contesto, o sea, Está no, digamos... Habló siempre del default y todo esto fue el que más ¿Qué podía hacer? lo que podía hacer, que lo ayudar. acercó a la bocha este desastre que estamos teniendo. ¿Javier? Yo creo que desde el punto de vista económico, esta situación se parece mucho a lo que fue abril-mayo del 89 y con un agravante. En aquel momento había un presidente electo que estaba dispuesto a asumir si se adelantaba el paso de mando. Hoy tenemos un presidente virtual, no se le puede estar pidiendo gestos a alguien que todavía, digamos, está en etapa de candidato. El gobierno debería entender que estos 3 años y medio de errores continuos hay que pagar los costos, los tiene que pagar y tendría que poner las cuentas en orden para dejarle limpia la hoja de ruta al próximo presidente. Pero yo creo que como en este contexto de incertidumbre eso va a ser recesivo y va a ser más castigado aún en las urnas, por una cuestión de miserabilidad política no lo va a hacer, va a estar exponiendo a toda la sociedad a un riesgo enorme, porque se puede llegar a conjugar el default, la hiperinflación y una explosión tremenda de pobreza e Ojalá que no, indigencia. ojalá que no. Gracias, Javier, muy amable.